Los docentes han de planificar su enseñanza sobre los números de modo que se oriente a desarrollar el sentido numérico en los escolares. Este ha de ser el propósito general del aprendizaje del número natural en primaria. Por ello, en la primera lección del módulo dedicado al aprendizaje del número natural y los sistemas de numeración, explicamos en qué consiste tener sentido numérico. En esta lección se caracteriza el sentido numérico. Se presenta un listado de habilidades que los estudiantes han de desarrollar para lograr tener un buen desarrollo del sentido numérico y se ejemplifican algunas de estas habilidades mediante acciones concretas que han de realizar los escolares al manejar los números naturales. Distintos estudios muestran que muchos escolares, tras su paso por la educación básica primaria, han aprendido rutinas relacionadas con los números y las operaciones aritméticas, pero muestran carencias importantes en la comprensión, la representación y el uso flexible de los números. Estos escolares no han desarrollado el sentido numérico. El sentido numérico se define como un conjunto de habilidades que permite a las personas utilizar los números de forma flexible. Esta utilización debe estar asociada a los diferentes contextos en los que se necesitan los números y conlleva una buena intuición sobre las relaciones entre ellos, así como el dominio del cálculo mental. En consecuencia, el sentido numérico es un compendio de razonamiento, comprensión, intuición y habilidades aritméticas. Las habilidades que caracterizan el sentido numérico son las siguientes: comprender los distintos significados de los números, conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas, usar métodos cuantitativos para comunicar procesos e interpretar informaciones, discernir cuándo es apropiado dar como respuesta a una situación un valor aproximado y cuándo un valor exacto, detectar relaciones entre números, seleccionar hechos, aplicar reglas y evaluar resultados para tomar decisiones sobre los procedimientos de cálculo más adecuados según los datos disponibles, inventar procesos novedosos o algoritmos distintos a los usuales para realizar operaciones aritméticas, establecer comparaciones entre números, reconocer errores numéricos en los que incurren otros o uno mismo, percibir y comprender patrones numéricos, conocer diferentes formas de representar los números y tomar en cada caso la más adecuada, y aceptar diferentes estrategias de resolución de problemas aritméticos. Se puede deducir de esta lista de habilidades que el sentido numérico no es algo estático que unas personas poseen y otras no. Consiste en una competencia cognitiva que se adquiere y desarrolla gradualmente mediante actividades en el campo numérico, como resultado de explorar números, de relacionarlos y de usarlos en una variedad de contextos, superando el aprendizaje de los algoritmos tradicionales. Por tanto, el sentido numérico está relacionado con el conocimiento de distintos tipos de números, no solo los naturales, también los enteros, los racionales y los reales. Centrándonos en los números naturales, ejemplificaremos a continuación algunas de las habilidades anteriores para este tipo de números. En los primeros años de la escolaridad básica primaria, los estudiantes con un buen desarrollo del sentido numérico reconocen relaciones entre elementos individuales y grupos de elementos. Por ejemplo, saben que 5 significa un grupo de tantos objetos como dedos tenemos en una mano.
También comprenden la equivalencia de las representaciones. Por ejemplo, la grafía del 5 significa lo mismo que la palabra 5 y lo mismo que 10 entre 2. Pueden establecer relaciones de comparación entre grupos de objetos para determinar qué grupo es mayor, y también pueden establecer relaciones entre números. Por ejemplo, reconocen que 12 es mayor que 10 y también que es el doble de 6 o el triple de 4. Comprenden qué significa aumentar o disminuir el número de objetos en un grupo y pueden hacer varias descomposiciones de un número. Por ejemplo, 12 como 5 más 5 más 2 o como 2 por 6. En cursos más avanzados de la escolaridad básica primaria, aunque los estudiantes han aprendido las nociones y técnicas básicas relacionadas con el número natural, su sentido numérico sigue evolucionando. Así, por ejemplo, al realizar operaciones aritméticas con números naturales, encuentran maneras eficientes de lograr la solución. Por ejemplo, para dividir 170 entre 5, obtienen el resultado simplemente multiplicando 17 por 2, 34, pues saben que dividir entre 5 es equivalente a quitar el 0 y multiplicar por 2. Para sumar números que distan 2, duplican el intermedio. Por ejemplo, para sumar 79 y 81, hacen el doble de 80. Ante la operación de 7 por 142.857, son capaces de estimar que el resultado es alrededor de 1.000.000. En situaciones de resolución de problemas, encuentran estrategias rápidas para lograr la solución. Por ejemplo, para saber dónde es más rentable comprar un producto que en una tienda cuesta $399 y está rebajado el 15%, y en otra tienda cuesta $450 y te regalan un bono del 20%, inmediatamente comparan 4 por 15 con 2 por 45, pues han identificado que estas operaciones corresponden al 15% de 399 redondeado a 400 y al 20% de 450 respectivamente. Hemos ejemplificado acciones que muestran un buen nivel de desarrollo del sentido numérico con números naturales, y lo hemos distinguido del aprendizaje memorístico de rutinas aritméticas. Por tanto, ya sabemos en qué consiste el sentido numérico, pero es necesario reflexionar sobre cómo se desarrolla este sentido. Dedicamos a ello las siguientes lecciones de este módulo, considerando dos niveles. En el primer nivel, concretamos los objetivos de aprendizaje del número natural y especificamos las características más relevantes de su aprendizaje, centrándonos de manera particular en el proceso de contar. En el segundo nivel, reflexionamos sobre el aprendizaje del sistema decimal de numeración. En ambos casos, presentamos los errores y dificultades en los que los estudiantes incurren con más frecuencia durante el proceso de aprendizaje.